Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Mirada Clave, el programa del canal de la producción en el cual analizamos la economía nacional, regional e internacional. En el programa de la fecha vamos a hablar acerca del Mercado Común del Sur, conocido como el Mercosur. El bloque regional tiene ya décadas desde su establecimiento y ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo del tiempo, y estos desafíos todavía se extienden de cara al futuro. ¿Cuáles son las potencialidades del Mercado Común del Sur para cada uno de los países integrantes? ¿Cómo Paraguay puede beneficiarse más de lo que es este bloque regional y cuáles son las proyecciones también del Mercosur de cara a lo que sería el acuerdo con la Unión Europea? Se tiene justamente la perspectiva de que este establecimiento o emprendimiento comercial entre países pueda fortalecer la economía de cada uno de los integrantes, teniendo en cuenta que Brasil y Argentina, junto con Paraguay y Uruguay, tienen economías diferentes. Cada una de estas economías tiene tamaños y complejidades diferentes, y eso hace de que el objetivo principal sea ir avanzando hacia tendencias de convergencia. Si bien seguramente las economías de Paraguay y Uruguay nunca van a tener el tamaño de la economía argentina o brasileña, se busca que estos países también alcancen niveles de desarrollo similares. De hecho, que Uruguay es un país bastante avanzado en este objetivo y Paraguay es el que se encuentra un poco más rezagado, pero en los últimos años ha mostrado un crecimiento económico bastante interesante. Para analizar el tema Mercosur vamos a contar en el programa de hoy con Dante Sica. Él es un economista argentino y exministro de Producción y Trabajo del vecino país, lo que nos va a permitir abrir un poquitito la mirada sobre el análisis del Mercosur más allá de nuestras fronteras, ver desde la óptica de uno de los países miembros, además de Paraguay, cómo es que se analiza este proceso y este camino que viene atravesando el Mercosur, cuál es la situación actual del bloque regional y hacia dónde va encaminado. Y también tenemos que hablar, además del tema económico, del tema diplomático, y para esto vamos a estar conversando con el embajador Didier Olmedo. El establecimiento del Mercosur evidentemente conlleva muchísimos desafíos en el plano diplomático y ese tema también es importante de analizar. Esta es la propuesta de Mirada Clave este fin de semana. El análisis económico empieza luego de una breve pausa. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dirigirme y poder charlar con ustedes. Creo que es un gran desafío que tenemos por delante los países del Mercosur. El Mercosur en los últimos 25 años ha estado casi estancado, se ha movido en cuestiones, si querés, más políticas, más sociales, pero muy poco avanzado en materia económica y muy poco avanzado en materia de integración al mundo. Creo que por error o por omisión decidimos una estrategia muy equivocada de cerrarnos sobre nosotros mismos, y eso no nos ha permitido ni ganar volumen de comercio intra-Mercosur, pero tampoco estar preparados para poder mejorar la competitividad y explotar al mundo. Lamentablemente en estos últimos, te diría, casi 25 años, se ha perdido gran parte del affectus societatis por parte de los socios, no hemos podido aumentar el comercio intrarregional y casi todos nuestros países hoy tienen más comercio externo con otros bloques, con otros países que dentro del mismo Mercosur. Entonces creo que este es el gran desafío que tenemos que enfrentar. Ante un mundo que ha cambiado, donde la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, la importancia de la geopolítica ha variado las demandas de inversión, está generando nuevos espacios de inversión y de atracción de inversiones para poder acortar
las cadenas de valor, donde hay nuevas demandas en materia alimenticia, donde hay de seguridad alimenticia, de seguridad energética, de minerales para la nueva movilidad y la sustentabilidad. Creo que en ese sentido el Mercosur está preparado para hacerlo. Es un país libre de conflictos bélicos, libre de cuestiones de luchas étnicas, quizás, si querés, cierta delincuencia o ciertos problemas de delincuencia es lo que puede como el único problema general, pero somos una zona de paz y somos una zona muy rica para hacer. ¿Cuál es ese desafío ante este nuevo mundo que se nos abre? Poder tener más velocidad, poder aprovechar esta ventana de oportunidad, poder alinear mucho mejor nuestras políticas externas y acelerar y ser mucho más flexibles en poder integrarnos al resto del mundo. Creo que ahí es la clave. Tenemos que tener más comercio intrarregional, tenemos que abrir mucho más nuestras fronteras, tenemos que abrirnos mucho más al mundo y acelerar en los próximos 5 años un fuerte proceso de integración al mundo a fin no solo de ganar comercio, sino de ganar inversiones. Inversiones es empleo formal, es salarios mejores para nuestra población y es aumentar nuestras condiciones de vida. Una gran cuestión que siempre hay que analizar cuando hablamos del Mercosur es el tema de la composición de los países y la estructura económica de cada uno de los países que integran el bloque. Esa divergencia de repente es también una cuestión que siempre se busca ir cerrando brechas para ir unificando ciertas cuestiones. ¿Podría ser un camino para el Mercosur o el Mercosur tiene que avanzar teniendo en cuenta la singularidad de cada una de las economías que la componen? El Mercosur tiene que avanzar teniendo en cuenta la singularidad. Quizás en los últimos años en algunos países las diferencias se profundizaron más que atenuarse. Hay países como Paraguay que gracias a su estabilidad macro, a sus buenas políticas institucionales, ha logrado transformarse en un centro captador de inversiones. Por otro lado, Uruguay, que es un país muy estable, también ha podido tener captura de inversiones, pero ha perdido también otros sectores, como es el caso del sector industrial. Entonces creo que, y después están los dos grandes, ¿no? El gigante de Brasil y Argentina, que venimos, si querés, arrastrando crisis macroeconómicas por culpa de una clase política que no ha logrado entender que la estabilidad macro es un bien público que debe preservar para poder capturar inversiones. En esta diversidad creo que tenemos que ser flexibles. No podemos poner un molde, ni copiarnos a lo que hizo la Unión Europea, ni poner un molde y decir todos tenemos que tener la misma dimensión. Creo que hay que reconocer nuestras diferencias, hay que reconocer nuestras asimetrías y hay que dar la suficiente flexibilidad como para poder aprovechar la potencialidad. En esto, el Mercosur prometía que el mercado de Brasil nos iba a alcanzar a todos para traccionar y mejorar las condiciones de vida, y no ha sido así. El mercado de Brasil, con sus dificultades, Brasil es una economía muy cerrada, es muy difícil de venderle a Brasil, y eso de alguna manera ha agudizado en un marco si querés, de preferencia arancelaria, ha agudizado algunas diferencias y algunas restricciones. Creo que es el momento de ser más flexibles, de ser menos rígidos, de reconocer las diferencias y también darle oportunidad a cada uno de los países para que pueda aprovechar en el marco de su potencialidad las grandes oportunidades que el mundo nos vuelve a brindar. ¿El eventual acuerdo con la Unión Europea cómo podría impactar para el Mercosur? Es muy importante ese acuerdo. Primero porque las condiciones del mundo ha cambiado. La invasión de Rusia a Ucrania ha generado un cambio y una aceleración de la geopolítica en términos de las alianzas que ha impactado, si querés, en términos de primera y segunda generación en lo que son las demandas de la economía. Hoy Europa requiere seguridad y diversidad alimentaria, hoy Europa requiere seguridad y diversidad de proveedores en materia energética, hoy los grandes capitales que están saliendo de Europa del Este, los capitales europeos y asiáticos que estaban en Rusia y que están buscando nuevos destinos, América Latina y en especial el Mercosur puede aprovecharlo y puede hacerlo. ¿Qué es lo que nos da el acuerdo? Quizás el acuerdo no es una gran ganancia en términos de comercio, pero tener un acuerdo con el segundo bloque o quizás el principal bloque después del NAFTA, en términos económicos, que es si querés, el gran regulado, es el benchmarking de las reglas a nivel internacional. Nos da mucha confianza, nos da confianza para los inversores, estamos comprando reglas de juego a nivel internacional y eso permitiría que tengamos inversiones europeas, americanas, asiáticas también, que están viendo que con estas reglas de juego
la región del Mercosur es una región confiable y podríamos aumentar el comercio, a partir de ahí aumentar el comercio. ¿Hay espacios para que cada uno de los países vaya avanzando de forma particular en acuerdos de libre comercio o eso conflictúa mucho con el espíritu del Mercosur? Esto ha sido una de las grandes restricciones de los últimos años. En general, tanto Brasil como Argentina en un momento distinto y a veces a la par se han opuesto a esta política. Yo creo que llegó el momento de golpear un poco la mesa y creo que tenemos que empezar a ponernos, si querés, algunas metas. Si en un año, por decir un número, pero si en el próximo año el Mercosur no logra avanzar rápido en base a un consenso de los 4 países con un buen paquete de negociaciones internacionales, yo creo que hay que empezar a darle libertad y flexibilidad a los países para que con ciertos acuerdos los países puedan avanzar en negociaciones que una vez que ellos las abren, después puedan ver cómo se integran el resto de los países del Mercosur. Creo que lamentablemente estos últimos 25 años no hemos podido, salvo la Unión Europea y alguna otra negociación, hemos tenido casi negociaciones, hemos estado casi congelados. Creo que llegó el momento de poder dar un poco más de flexibilidad y permitir que cada país pueda poner sus intereses adelante en términos de qué negociaciones, que podamos avanzar quizás en forma simultánea, que Brasil pueda encarar una negociación, que Argentina otra, que Uruguay o Paraguay otra, y a partir de ahí, en la medida que se avance, ver cómo nos integramos los 4. Si seguimos en esta situación estática de estar cerrando negociaciones cada 25 años, el tren y esta ventana de oportunidad que nos está dando el mundo puede ser que pase de nuevo y nosotros nos quedemos afuera. Lo peor que nos puede pasar es seguir en este camino de la irrelevancia. Hoy el Mercosur, si sigue manteniendo estas mismas cuestiones y esta misma forma, va camino a la irrelevancia. Si miramos lo que ha pasado en el mundo en estos últimos 5 años, todos los flujos de inversión por nearshoring, friendshoring, etcétera, han ido del norte al norte, han ido de Europa, de Asia o de otros países, todos a México. Del Ecuador para abajo casi no ha habido flujo de inversiones importantes. Y cuando hablamos del comercio regional, ¿hay oportunidades para poder aumentar la dinámica entre los países del Mercosur, por ejemplo? Obviamente, que hay mucho para traccionar. Brasil es un mercado muy grande, en los cuales ninguno de los 3 países ha logrado poder incrementar el comercio. Es más, en los últimos años el comercio intrarregional, que es muy importante, ha pasado de ser en algunos años casi del 30-35% en nuestras exportaciones a ser menos del 15%. Entonces, claramente, con países que se alineen en términos de política macro, que estén en un proceso de crecimiento de la demanda, obviamente hay mucho para ganar en términos de complementariedad y de poder acceder al mercado. Pero tenemos que hay cuestiones de acceso a mercado que en el Mercosur todavía están muy trabadas. No tenemos reglas comunes, no tenemos reconocimientos de laboratorios para poder certificar esas normas. Todas hay unas burocracias que hacen imposible la libre circulación, tenemos demoras en la frontera, hay excesivas regulaciones que impiden la libre circulación. Creo que tenemos que trabajar mucho en una agenda. Creo que hay 2 agendas importantes. Una externa, que es abrir mercados, a trabajar sobre negociaciones internacionales. Algunas nos darán prestigio en términos de cumplimiento de reglas, otras nos darán potencia de mercado, otras serán grandes proveedores de insumos industriales para poder crecer. Y por otro lado tenemos que tener una agenda interna muy fuerte de acceso. Tenemos que abrir nuestras fronteras. Pensá que todavía seguimos teniendo doble cobro del arancel externo al interior del Mercosur. Eso son barreras que le quitan competitividad a nuestros productores, en especial los productores medianos. Las grandes corporaciones, tanto nacional, las multinacionales o multilatinas, terminan haciendo acuerdos entre empresas. Nosotros tenemos que beneficiar a la gran masa de empresas que son las pymes paraguayas, brasileras, uruguayas, argentinas, y darles condiciones para que haya más fluidez y más libre circulación de productos. Obviamente, siempre respetando los reglamentos, las reglas, las condiciones sanitarias, pero
Digo, no puede ser que Paraguay o Brasil no acepten reconocimientos de certificaciones de laboratorios argentinos o al revés. Digo, creo que esto tenemos que darnos un plazo perentorio para poder de alguna manera empezar a igualar la cancha para que todos podamos fluir. Y en la cuestión justamente de reglamentos y de cuestiones normativas, apuntando también a lo que sería, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, ¿hay forma de ir encontrando equilibrio, por ejemplo, entre las condiciones que eventualmente busca establecer la Unión Europea y las cuestiones internas de cada uno de los países para proveer a ese? Yo participé en la negociación y estuve en el cierre de la negociación en el 2019. Te puedo asegurar que ha sido una negociación muy equilibrada, donde cada país tiene lo que se denomina líneas rojas, cuestiones que no puede, si querés, todos, viste, cuando uno va a una negociación siempre se cede. La mejor negociación es en la cual los dos salimos pensando que nos podría haber ido mejor, digamos, ¿no? Pero eso quiere decir que llegamos a un equilibrio. En todos los casos se han respetado las líneas rojas que cada uno de los países ha puesto, temas de propiedad intelectual, temas de reglas de origen, el cuidado de algunos sectores. Me acuerdo que el final de la negociación con la Unión Europea era el tema de los vinos en Brasil y hubo un tratamiento diferencial para ese sector. Y te das cuenta que ha sido muy equilibrado, porque hoy una de las resistencias para firmar el acuerdo es Francia o Holanda, o países que, bueno, ahora quedó afuera de la Unión Europea, pero en su momento en Irlanda, cuando le tenían miedo al sector alimenticio o lácteo o agropecuario del Mercosur. Eso te da la idea de que ha sido una negociación equilibrada. Pero de nuevo, el gran atributo del acuerdo con la Unión Europea no está en las cuotas de comercio, porque quizás Asia nos da más comercio que el que nos puede dar, pero no es un acuerdo que no es agresivo, porque estamos, si querés, haciendo un acuerdo con un mercado que tiene salarios promedio de 12.000 a 15.000 euros contra el promedio del Mercosur que está en 1.500, 2.000 dólares. O sea, no nos van si querés, a lesionar desde el punto de vista competitivo. Ahora, nos da mucho prestigio y nos puede ser una plataforma de atracción de inversiones para poder, desde el Mercosur, expandirnos al mundo. Hablando puntualmente de Paraguay, su rol en el Mercosur y su potencialidad, desde su punto de vista también, viendo como economista argentino, ¿qué le parece que se puede destacar desde lo que sería Paraguay, su potencialidad precisamente y esta puerta de acceso también que ofrece para el Mercosur? Paraguay ha cambiado muchísimo en estos últimos 25 años, de la mano de su estabilidad macro, su compromiso democrático y su estabilización en términos institucionales. Creo que hoy Paraguay se ha transformado en una, si querés, en una estrella dentro de lo que es América Latina y especial en el Mercosur, porque ofrece grandes condiciones fiscales, ofrece una gran productividad en muchos de sus productos, mano de obra calificada. Hoy de alguna manera se energía en términos competitivos, así que creo que cuando uno mira lo que ha pasado en los últimos 10 años, producto también de los desequilibrios que ha tenido la Argentina, ha logrado fortalecer un proceso inversor muy fuerte de Argentina como también de Brasil en materia industrial y es un foco muy importante de atracción de inversiones. Creo que llegó el momento de que Paraguay también empiece a tener un rol más fuerte en términos de si querés, una posición mucho más agresiva en materia de negociaciones internacionales. Creo que hoy se da la oportunidad de que tener alineado en términos de política macroeconómica y política con respecto a producción, el caso de Paraguay, Argentina con este cambio de régimen económico que está haciendo, Uruguay y también Brasil poder involucrarlo. Creo que hoy Paraguay está liderando, después obviamente de Brasil por una cuestión pero básicamente de tamaño, está liderando un proceso de inversiones en su país muy fuerte y creo que esas inversiones van a seguir transformando Paraguay como ha sido los últimos 20 años. Una cuestión que acá estuvo causando cierta polémica es el tema de la hidrovía y la posición del gobierno argentino en relación a lo que sería justamente eso. Desde el punto de vista de la integración regional, ¿se pueden ir encontrando espacios de diálogo para ir haciendo también cadenas competitivas que convengan a los diferentes países o hay
limitantes dentro de lo que serían las conversaciones? La hidrovía es el gran canal de salida de exportaciones del Mercosur. Si uno lo mira inclusive mucho más amplio, la hidrovía podría ir desde San Pablo hasta Buenos Aires, ¿no? Digo, obviamente hay que hacer muchas obras de infraestructura para poder superar algunos saltos, inclusive para algunas represas. La posición de Argentina estaba más asociada a la mala política exterior del gobierno anterior. Digo, ya este gobierno de Milei ha logrado destrabar conflictos con Uruguay, por ejemplo, en términos de los canales de salida y de dragado de la hidrovía, que estuvieron casi demorados 4 años y el nuevo gobierno los ha solucionado en menos de 30 días. Así que creo que estamos ante una gran oportunidad, como te decía antes, con un gobierno que está mucho más alineado a una mirada hacia el sector privado, a tratar de acelerar el proceso de exportaciones. Argentina tiene que ahora ir en un proceso de licitación, una nueva licitación internacional para poder, de alguna manera, el contrato que se había caído hace 2 años, volver a ponerlo en marcha. Y creo que hay que trabajar en los 4 países para poder potenciar la hidrovía. Y respetando y potenciando y no queriendo, como hacía la administración anterior en Argentina, quedarse con todo el negocio solo en Argentina, sino reconociendo los intereses de Uruguay, de Paraguay, de Brasil. Y de nuevo, creo que tenemos que pensar en la hidrovía para los próximos, si querés, las próximas 2 décadas, donde deberíamos seguir avanzando en las obras de infraestructura para que sea un gran canal de transporte de mercaderías del Mercosur para el resto del mundo, desde San Pablo hasta Buenos Aires, ¿no? Porque eso mejoraría muchísimo la competitividad, en especial en el sector de alimentos, en el sector forestal, de muchas, si querés, de muchas actividades que hoy están limitadas por la infraestructura terrestre. Con la infraestructura marítima o fluvial tendríamos una gran baja de costo de transporte y una mejora de competitividad excelente para nuestros países y para nuestras empresas, básicamente. En términos de lo que es el cuidado del medio ambiente y lo que sería el tema ambiental también para la producción, ¿cómo está ubicado el Mercosur en términos de eso también proyectándose de cara al mundo? El mundo hoy demanda cada vez más sustentabilidad ambiental. Y eso forma parte ya no es un problema, si querés, de responsabilidad social empresaria. Forma parte de las decisiones que toma cada una de las empresas, porque es la demanda, son los consumidores que nos exigen ser sustentables ambientales. Este es el mundo donde nosotros, nuestros hijos y las próximas generaciones tienen que seguir viviendo. Y a diferencia, si querés, de cierta desaprensión que hubo anteriormente, creo que hoy es la demanda y los consumidores, y en especial los consumidores jóvenes, los que nos exigen ser responsables ambientalmente. El Mercosur es una región, si querés, que es acreedora ambiental. Digo, tiene grandes, desde el Amazonas, que es el gran centro de generación de oxígeno a nivel internacional, pero no ha tenido una tradición de industrias que han sido depredadoras con respecto al medio ambiente. Al contrario, siempre los temas ambientales, en especial en el tema minería, lo que es la agricultura y la siembra directa y la agricultura de precisión que ha desarrollado Argentina y se está exportando al mundo, tanto a Paraguay, Brasil como Uruguay. Creo que todos hemos tenido, obviamente con algún grado de variabilidad, un gran compromiso ambiental. Creo que eso nos da una potencia, porque puede potenciar grandes cadenas industriales. El Mercosur podría ser un gran proveedor de tejido sustentable a partir del algodón, cuando hoy el mundo está demandando menos tejidos sintéticos o menos textiles sintéticos y mucho más tejidos naturales. Así que creo que las empresas, las internacionales por un tema de compliance a nivel mundial y las empresas locales porque están dentro de ese entramado, cada vez más están incorporando normas ambientales, nos estamos adecuando a esas condiciones. La región es si querés, sustentable a nivel ambiental y creo que tiene una gran oportunidad para aprovechar las cuestiones también financieras, la emisión de bono verde, ser bajos en carbono. Creo que ahí estamos muy preparados como para ser una región atrayente para inversiones que de alguna manera también el mundo necesita para descontar el tema ambiental. Y hablando puntualmente del tema Argentina, ¿cómo está viendo los procesos con las medidas del gobierno de Javier Milei? ¿Le parece que son las necesarias para enfrentar problemas como el de la inflación? Claramente el gobierno
no hay discusión con respecto al objetivo, a la visión y a la convicción que tiene el gobierno con respecto a lo que hay que hacer para sacar a la Argentina de este pozo de crisis que venimos arrastrando hace más de 2 décadas. Entonces, creo que el gobierno ha tomado una economía muy deteriorada. El conjunto de decisiones creo que va en el camino correcto. Obviamente siempre hay variabilidad y grados en términos de los tiempos que tiene que enfrentar, pero si uno mira estos primeros 5 meses, el gobierno ha demostrado un programa de estabilización que ataca las causales del proceso inflacionario, empieza a incorporar una disciplina fiscal muy importante y ha cambiado también la agenda a nivel local. Creo que los resultados macro son mucho mejor a la expectativa que había a principios de diciembre cuando asumió el gobierno, y está dando señales de sustentabilidad en el mantenimiento de esta línea. Obviamente, cuando uno realiza procesos de ajuste y de desequilibrios, afecta un poco al principio el nivel de actividad. Estamos entrando en un proceso de recesión, seguramente este trimestre que pasó, este segundo trimestre ya la actividad económica estará encontrando el piso, y a partir de ahí empezará a recuperar a través básicamente primero del sector externo, y eso quizás este año, que va a ser un año de transición, genere un poco de impaciencia porque el consumo recién empezaría a recuperar el año que viene, pero creo que lo que se va a notar mucho este año es la recuperación vía sector externo, a partir del sector agropecuario, energético, minero, de servicios basados en conocimiento, y luego el proceso de inversión. Argentina va a competir con Paraguay también en un tema de atracción de inversiones, porque este proceso no solo de estabilización macro, sino de desregulación, de sacar el peso del sector público de las actividades privadas, va a generar, me parece, está generando ya un interés muy importante, y a partir del año que viene, donde Argentina siga convalidando, o el gobierno siga convalidando este proceso de cambio, creo que vamos a ver, en especial en todo lo que hace a energía, minería, agropecuario, turismo y basados en conocimiento, esos van a ser los 5 grandes sectores que van a traccionar el crecimiento y la recuperación de la economía argentina en la próxima década. Analizando la relación Paraguay-Argentina con estas medidas y el cambio de políticas en Argentina, ¿se avanza hacia una mayor afinidad en términos económicos? ¿Esto podría ser beneficioso para Paraguay y para Argentina? Total, creo que hoy hay un alineamiento de políticas entre Argentina y Paraguay muy fuerte a partir de este gobierno, ¿no? El gobierno anterior tenía una muy mala, no tenía claro ni el rumbo económico ni el rumbo en términos de comercio exterior ni relacionamiento externo. Creo que hoy Argentina y Paraguay primero tienen 2 presidentes jóvenes que tienen una mirada muy fuerte y muy importante con respecto a la idea de que es el sector privado el generador de riqueza, y que lo que tiene que hacer el Estado es igualar la cancha e igualar las oportunidades. Creo que Paraguay ya lo tiene, ha fortalecido su marco institucional y su marco macroeconómico. Argentina empieza a ir en ese camino, y creo que hay mucho de complementariedad en términos de lo que viene. Hoy Paraguay podría ser un gran destino de inversión, si querés, de actividades quizás de mano de obra de mediana calificación o de ciclos más largos. Argentina tiene otros ciclos también de crecimiento de la economía. Creo que hay mucho para complementar. Anoche, cuando venía en el avión, te diría que había una gran cantidad de empresarios argentinos que tienen empresas acá, y de muchos chicos jóvenes que trabajaban en industrias de tecnología que venían a trabajar acá a Paraguay. Así que creo que se va a dar naturalmente cada vez más una mayor complementariedad entre Argentina y Paraguay. Embajador, muchísimas gracias por participar de Mirada Clave, nuestro programa del canal de la producción en el que analizamos las cuestiones que importan
de la economía paraguaya y estamos poniendo un poquitito el foco en el Mercosur, este grupo que tiene mucha relevancia para Paraguay en diferentes aspectos. En primer término, para ir introduciendo un poquitito, embajador, ¿qué podría resaltar usted de lo que sería justamente la participación de Paraguay en el Mercosur y la relevancia de este grupo para lo que es el desarrollo de nuestro país? Muchas gracias por la oportunidad de estar con la audiencia de Canal Pro. Mercosur tiene 33 años de trayectoria. El Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo del año 91, acabamos de cumplir 33 años, implican muchas cosas para Paraguay. Paraguay, un país carente de litoral, economía pequeña, vulnerable, con un comercio predominante en su entorno geográfico. Para Paraguay la integración no es una opción, es un imperativo. De ahí que de diversas maneras Paraguay ha buscado entre pares llevar adelante sus propósitos, sus proyectos. Entonces, digamos que la integración regional es una política de Estado, a pesar del paso del tiempo, por esas consideraciones que acabo de mencionar. Mercosur ha significado un incremento del comercio que anteriormente probablemente no estaba registrado. En el periodo transcurrido del Mercosur, los volúmenes de comercio entre los estados partes se multiplicaron por 700%. Se ha creado un conjunto importante de normas, disciplinas, procedimientos, una serie de herramientas que hacen posible el comercio, procedimientos aduaneros, normas técnicas. Y entonces Paraguay hace valer dentro del Mercosur esa doble condición asimétrica que le mencionaba. A nadie nos reconoce en tal condición como país de menor desarrollo económico relativo y carente de litoral, y por lo tanto beneficiario de trato especial, tratamientos diferenciados. Eso hace valer Paraguay en el Mercosur y obtiene a lo largo del proceso importantes logros. Paraguay, dentro del Mercosur, cuenta con diversos regímenes especiales de importación. El Mercosur concede a Paraguay excepciones al arancel externo común en 649 ítems arancelarios. El Mercosur concede a Paraguay reglas de origen preferenciales con el 40% de contenido regional con producto realizado en Paraguay, y en el sello Mercosur puede circular en el Mercosur. También Paraguay tiene un tratamiento preferencial en las negociaciones externas. Es decir, hay un cúmulo de temas, hay un cúmulo de logros que a lo largo de estos 33 años se fueron llevando adelante en el Mercosur. Mercosur es un poco como un vaso con agua, ¿verdad? Que para algunos está cargado, para otros no está cargado lo suficiente. Mercosur es un proceso de integración que, como todo proceso de integración, es un proceso ambicioso, un proceso trabajoso, más todavía como en nuestro caso estamos en el entorno de dos economías grandes, ¿verdad? Entonces, todo el comercio que realiza Mercosur con el continente todo el comercio que Paraguay hace con el continente lo hace en base a
acuerdos de complementación económica suscriptos con el Mercosur. Estamos con acuerdos de libre comercio con Israel, estamos acuerdos con preferencias fijas con India, con la Unión Sudafricana Unión Aduanera Sudafricana, tenemos acuerdos de libre comercio con Egipto, además de los acuerdos que están en negociación. Así que mucho se puede decir de lo importante que es el Mercosur, además de los fondos estructurales, el FOSEM, el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, que ha permitido financiamiento no reembolsable por importantes montos que han permitido a nuestro país llevar adelante también obras de infraestructura de relevancia. Entonces, el Mercosur, a través del FOSEM, ha permitido que Paraguay, en 10 años de funcionamiento del FOSEM, hemos recibido 480 millones de dólares, aportando 10 millones de dólares. La regla de aportes hace que el FOSEM, que es un fondo que se integra con aportes de los estados partes, Brasil aporta el 70%, Argentina el 27%, Uruguay el 2% y Paraguay el 1%. El FOSEM posibilitó recursos anuales por valor de 100 millones de dólares y en la regla de distribución, Paraguay aportando 1 millón de dólares por año ha recibido 48 millones de dólares anuales en estos 10 primeros años o en esta primera etapa del FOSEM 1, ¿verdad? Estamos trabajando por otro FOSEM, FOSEM 2, para continuar esta tarea de convergencia estructural. Le digo que Paraguay fue beneficiario de importantes proyectos. Hoy la Costanera 2 ha sido financiada por el FOSEM, el viaducto frente al Botánico que une, digamos que el acceso norte con la Costanera 2 ha sido financiado ese viaducto con recursos del FOSEM. Diversos proyectos, las líneas de transmisión de 500 kV de Itaipú a Villa Ayes, parcialmente fueron financiadas por el FOSEM. Diversas rutas de Concepción hasta Vallemí, de Vallemí hasta San Lázaro, construidas por el FOSEM. Hoy se está construyendo una nueva carretera que va a cortar el camino hasta Concepción en 100 kilómetros aproximadamente. Una nueva carretera que se está construyendo desde San Pedro hasta Belén sobre el río Ipané, un nuevo puente sobre el río Ipané y su conexión con la ruta quinta para llegar hasta Concepción. El FOSEM ha financiado viviendas sociales, el proyecto Mercosur Roga en diversas localidades. El Mercosur, a través del FOSEM, financió corredores de exportación en los departamentos de Itapú, el departamento de Alto Paraná, ha financiado laboratorios para Cenaxa, ha financiado laboratorios para Cenave, es decir, una lista importante de proyectos que el FOSEM desarrolló en Paraguay. Tal vez un pecado sea no darle tanta visibilidad a estos proyectos, de tal forma que el ciudadano no sabe que esas obras que hoy están facilitando la llegada sin mucha demora al trabajo ha sido a través de un instrumento ideado y llevado adelante por el Mercosur. Eso tal vez podría decirle atendiendo a su primera pregunta.
Embajador, y cuando hablamos de los desafíos de comercio intrarregional y del bloque Mercosur para integrarse al mundo, ¿cuáles le parece que son los principales, teniendo en cuenta también la importancia que tienen estos desafíos para Paraguay, para la economía paraguaya? Muy bien, el Mercosur con 33 años arroja una serie de lecciones. Hay una experiencia de esa convivencia compartida en el ámbito del Mercosur. Mercosur que fue creado, inspirado en algunos paradigmas que estaban vigentes en finales de los 80, inicio de los 90, bajo un modelo vigente entonces, un área de libre comercio, luego una unión aduanera y finalmente un mercado común. Es decir, han transcurrido más de 30 años, el mundo ha cambiado, hay nuevas tendencias del comercio. El Mercosur se enfrenta hoy a la necesidad de ayornamiento, de actualización, de adecuación, digamos que a lo que hoy acontece en el mundo en materia de comercio, en materia de producción. Y ese es el gran desafío del Mercosur, de adaptarse a las exigencias de un mundo globalizado, ¿verdad? Entonces, casi los 30 años del Mercosur fueron destinados a comercio de bienes. Hoy en el mundo, la gran tajada de comercio se realiza a través de los servicios. El Mercosur seguramente tendrá que llevar adelante normativa, establecer instrumentos, mecanismos para darle hoy el papel, el rol que le corresponde al comercio de servicios. Mismo en Paraguay, los servicios representan más del 50% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, seguramente habrá que darle atención a estas nuevas tendencias del comercio. La logística, el transporte, la infraestructura son elementos claves para una economía carente de litoral, productora de productos de gran volumen. Entonces, otro pilar que se anota como un desafío del Mercosur es desarrollar una logística eficiente para permitir nuestra competitividad en los mercados globales, ¿verdad? Y luego sumar en el Mercosur, a ese Mercosur que trabajó en 4 pilares: el económico comercial, el jurídico institucional, el de las relaciones externas, o el Mercosur de superación de las asimetrías, o el Mercosur político que ha surgido a fines de los 90, nuevas dimensiones a la integración. Y mucho pasa por incorporar elementos de la agenda digital, dado que un gran componente del comercio es comercio electrónico, ¿verdad? Entonces, adaptar al Mercosur al avance de la tecnología, ver cómo hoy se manifiesta la temática de la energía, trabajar en energías renovables, energía verde, llevar adelante proyectos para desarrollar el potencial que tenemos, especialmente para el hidrógeno verde, por darle un ejemplo. Esos son los grandes desafíos de actualizar ese Mercosur, sin olvidar que tenemos temas pendientes también para el comercio de servicios, especialmente la cuestión de aranceles, la cuestión de normas técnicas, la convergencia normativa, para ir estableciendo, digamos que estándares comunes para facilitar el comercio intrazona y también con otros bloques del mundo, ¿verdad? Por ahí son algunas ideas así, un poco parciales, de los grandes desafíos que tiene el Mercosur, pero básicamente se puede sintetizar en pocas palabras: el Mercosur tiene el desafío de adaptarse a las exigencias del mundo de hoy.
¿Y es factible avanzar en estas metas teniendo en cuenta de repente algunas cuestiones como las diferencias entre países en términos de que tenemos economías grandes como Brasil y Argentina, economías más pequeñas como Paraguay y Uruguay? ¿Es factible agruparnos, seguir este proceso de convergencia entre países para hacer frente a esos desafíos, o nosotros tenemos que ir avanzando, aceptando tal vez esas diferencias entre países? ¿Cuál es el camino que se podría ir trazando también, embajador? El Mercosur es una gran potencia de la suma de los cuatro mercados y las cuatro economías de sus estados partes, ¿verdad? Somos una gran potencia de agroalimentos, de energía, de agua, de alto potencial para incrementar nuestras producciones. Si bien somos economías de talla distinta, en el Mercosur tenemos igualdad de derechos y obligaciones. El voto de Paraguay es tan igual al voto de Brasil y así de los demás estados partes. Todo proceso de integración implica negociaciones, implica estar en permanentes tratativas, están planteando figuras, instrumentos, medidas. Es una construcción permanente, es un proceso que está en desarrollo permanente. De ahí que hay instancias técnicas que están trabajando permanentemente en el Mercosur en forma silenciosa, pero en forma efectiva. Tenemos los 3 órganos decisorios del Mercosur. La Comisión de Comercio tiene importantes comités técnicos que trabajan en distintos aspectos que hacen al comercio, a tarifas, a reglas de origen, aspectos aduaneros, a cuestiones vinculadas a la competencia, a la defensa del consumidor. El Grupo Mercado Común, que es el gerente del proceso, también trabaja a través de una veintena de subgrupos, y el Consejo, integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, tienen también órganos dependientes. El año pasado la Secretaría del Mercosur hizo un inventario de los grupos que estaban trabajando, y eran más de 200 instancias técnicas que cada uno en sus diversos campos estaban haciendo algo por la integración regional. Entonces, los desafíos tienen que ser enfrentados. El principal atractivo de las contrapartes está en el tamaño del mercado, y Paraguay tiene que apostar a ese tamaño ampliado del mercado Mercosur, porque un mercado pequeño, por más que seamos 7 millones y un poco más de habitantes, es insuficiente para atraer el interés de los grandes actores de comercio e inversiones. De ahí que siempre para Paraguay es mucho más conveniente hacerlo en grupo, hacerlo en conjunto, hacerlo en bloque, porque sumamos esos atractivos de mercados para consumo, economías, capacidad productiva. Y de hecho el Mercosur está llamado a ser una plataforma productiva global, y ese es el elemento más importante que a Paraguay lo debe mantener siempre en el Mercosur, siempre en el Mercosur. Precisamente, embajador, ese carnet de socio, por decirlo de alguna manera, del Mercosur es un aval de repente para nuestro país, en términos de que hay grupos inversores que podrían también estar muy interesados en poder concretar inversiones en Paraguay, precisamente atendiendo esa condición de el mercado común del sur y la potencialidad también de ir incorporándose a cadenas de exportación o de comercio con otros bloques. Es justamente ese tema también el que podría ser relevante para Paraguay en términos de captación de inversiones. Y ese ha sido el objetivo desde el inicio, ¿verdad? Paraguay es un país con ventajas comparativas, competitivas, complementarias. El costo de la energía, la disponibilidad de mano de obra, la presión tributaria, son elementos
que juegan a favor de atraer inversiones a Paraguay, contar con, como le decía, 649 ítems arancelarios exentos del arancel externo común para permitir insumos industriales a costos competitivos, contar con reglas de origen preferencial, contar con tratamiento preferencial en las negociaciones externas, son todos elementos que estaban inspirados en ese objetivo de traer inversiones a Paraguay, inversiones que produciendo a un costo relativamente menor en el Paraguay puedan tener acceso al mercado ampliado del Mercosur. Esa es la fórmula que Paraguay viene enfrentando, llevando adelante, ejecutando desde los mismos inicios del Mercosur. Sin lugar a dudas, hay muchas cosas que ir perfeccionando, que ir mejorando. Hemos constituido un proceso de integración con dos economías grandes que históricamente eran proteccionistas. Entonces, el trabajo de ir armando un mercado unificado, un mercado abierto al mundo, todo necesariamente tiene que ser fruto de un proceso trabajado, que lleva su tiempo, que hace sus pruebas de errores y confirmaciones, ¿verdad? Es todo un proceso. Paraguay tiene muy bien identificados esos objetivos para poder ser un eslabón eficiente en la cadena productiva, ya sea regional o global. Perfecto. Embajador, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Consideramos que este tema del Mercosur es fundamental y que requiere muchísimo debate y un debate técnico, un debate sustentado en lo que son las cuestiones propias del Mercado Común del Sur y sacar o salirnos un poquitito del ruido que podría ser hasta tal vez político. Entonces le agradecemos muchísimo su participación, su análisis. Esperamos contar nuevamente con una entrevista suya en este espacio. Y con esto estamos poniendo punto final al programa de la fecha. Estuvimos analizando al Mercado Común del Sur, cuál es la potencialidad del bloque regional y cuáles son los desafíos de cara a los próximos años. Estuvimos conversando con el economista Dante Sica, quien habló acerca del proceso atravesado por el Mercado Común del Sur y también analizó la situación puntual de Paraguay dentro del bloque regional. Y también charlamos con el embajador Didier Olmedo acerca de las cuestiones diplomáticas y cómo también en términos económicos el Mercosur tiene un impacto positivo para nuestro país. Este fue Mirada Clave, el programa de análisis económico del canal de la producción. Nosotros nos estaremos reencontrando el próximo fin de semana. Les agradecemos muchísimo la compañía. Estamos hasta un próximo encuentro.